Hermanos y hermanas, saludos en esta emisión de su programa Bien con Cristo, Bien con mis hermanos, en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Un placer llegar hasta ustedes, a sus hogares y llegar hasta sus familias. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Jesús, porque sabemos que en nuestro vivir tú nos vas acompañando, tú vas dirigiendo nuestros pasos. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Hoy te necesitamos una vez más para superar nuestros problemas, nuestras enfermedades, para superar aquellas cosas que nos quieren hacer volver atrás. Jesús, ayúdanos y bendícenos. A ti te lo pedimos por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, qué bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios en estas reflexiones que llevamos a ustedes a través de su espacio Bien con Cristo, Bien con mis hermanos. Y el Evangelio de este día nos habla de Mateo 5, del 17 al 19, nos habla sobre esa actitud de Jesús ante los fariseos. Vamos a escuchar este Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en el orden correcto de la vida cristiana es primero cumplir los mandamientos y luego enseñarlos. En otras palabras, primero tengo que apropiarme de la palabra de Dios, hacer la vida en mí, para yo poderla hacer vida en los hermanos, vivencia, practicarla y después enseñarla. Un verdadero maestro enseña lo que ha vivido, lo que la vida le ha dado, de lo que ha tomado. De lo contrario sería un hipócrita como los fariseos, que enseñan sin practicar, exigiendo una justicia mayor de las de los demás, contrario a lo que ellos hacían, pasando por alto las leyes de Dios y poniendo cargas pesadas que ellos no estaban dispuestos a cargar. Por eso, primero hay que vivir la palabra, vivir la palabra. Y cuando nosotros vamos a la Santa Misa, lo primero que tenemos es la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. Fíjense ustedes, primero se nos invita a conocerla, a vivirla, a saborearla, a disfrutarla, a tener conocimiento de ella, vivencia de ella. Porque la palabra de Dios no solamente es escucharla, es vivirla, vivirla. Y ese vivir la palabra es lo que le va a dar consistencia y coherencia a mi vida. Obedecer la palabra de Dios es importante para lo que Jesús nos explica hoy. Jesús no vino a cumplir la ley, sino en otras palabras, vino a descubrir el verdadero sentido de la palabra de Dios. Buscar en todas las cosas la voluntad de Dios. Cuando se conoce la Escritura, descubrimos cuál es su voluntad y debemos estar dispuestos a obedecerla. Por eso los 10 mandamientos, que son la esencia, el fundamento de toda la ley, tiene como principio fundamental una reverencia a Dios, un respeto a Dios y un respeto en la práctica, en la praxis, en el testimonio. Jesús vino a mostrarnos vino a normar lo que quiere decir darle a Dios respeto, reverencia, darle a Dios lo que se le tiene que dar y a las personas el respeto, que son lo que realmente permite, cuando yo amo al otro, respeto al otro, lo que permite que esa palabra de Dios concatene en mi vida y tenga sentido.
Por eso Jesús hablaba que no consistía en sacrificios, sino en misericordia. No quiero que rasguen sus vestiduras, sino sus corazones. Porque si no se rasga el corazón, la palabra de Dios queda vacía, queda superflua en mi vida, no penetra, no hace algo grande, transformador. Por eso, la palabra de Dios se traduce en una vivencia de amor, en una vivencia de entrega a los demás, de yo cumplir, de yo hablar, de yo decir. Por eso, decir y hacer. Hemos hablado de esto anteriormente, decir y hacer. Y esa palabra de Dios tiene que cumplirse, que hacerse en nuestras vidas. Antes que viniera Jesús, estaba esta ley, pero no era cumplida. La humanidad tenía que aprender la diferencia entre el bien y el mal. Y a eso vino Jesús a enseñarnos cómo debemos cumplir la ley. Jesús llama grande en el reino de los cielos a cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe. Necesitamos, hermanos, necesitamos amor y obediencia, totalmente contrario a todo aquello que va en desfavor del reino. Amor y obediencia en este tiempo. Amor a la palabra de Dios, vivencia de la palabra de Dios, pero también obediencia a esa palabra. Obediencia que se nos da a través del magisterio, de la iglesia, de los pastores, aquellos que tienen a su cargo escuchar la palabra. Y Jesús ve que los fariseos, los escribas, esta palabra no la cumplen. Ellos solamente dicen, pero no enseñan. Decir y hacer. Hoy se nos invita, hermanos y hermanas, a no hablar tanto, sino a vivir lo que hablamos. A darle sentido a aquellas cosas que creemos. A darle sentido a nuestra fe en Jesús. A mostrarle al mundo que nuestra certeza, nuestra dedicación, nuestra entrega al Señor tiene sentido. Pido a Jesús que les bendiga hoy. Que le bendiga abundantemente a usted, a su familia. Que le proteja de toda enfermedad, de todo peligro. Que Jesucristo le proteja de toda necedad. Que Él ponga sus manos sobre usted y su familia y le siga guiando y le siga protegiendo. Pedimos al Señor que su bendición se derrame abundantemente sobre nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María, sigue bendiciendo a este pueblo, a todos los pueblos, al mundo entero, con tu palabra, con tu presencia. Sigue bendiciéndonos a través de los sagrarios abiertos para poderte adorar, para poderte bendecir y para poderte glorificar. El Señor les siga bendiciendo y les recuerdo, suscríbase para que estemos en constante comunicación con ustedes. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendigan en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.